Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, deseando que todo se acomode, que todo fluya y que todo esté en armonía perfecta. Y que si las cosas no han estado funcionando como tú quieres, recuerda que es crecimiento para tu conocimiento. Caídas, errores, equivocaciones son grandes maestros. Así que a echarle para adelante, es una muy buena semana, es una nueva semana. Estamos iniciando mes, ya el mes de agosto. Vamos a ver esta semana del 1 al 7 de agosto. Ya saben que los días 1 o días primero, todos los días hay que agradecer, pero especialmente el día 1 se lo dedicamos a la Divina Providencia. Encender nuestra vela blanca y agradecerle a la Divina Providencia que tengamos casa, gracia, vestido y sustento. Yo pues le agrego salud. La Divina Providencia que nos dé a todos y haya para todos. En esta semana vamos a tener cambio de lunita nueva a luna creciente. La luna creciente va a ser a partir del día 5. El día 4 tenemos que Mercurio va a pasar al signo de Virgo. Al estar Mercurio en su propio signo, porque Mercurio es el planeta de Géminis y de Virgo, al estar Mercurio en su domicilio, en su signo ahí en Virgo, vamos a andar muy ordenados mentalmente. Tenemos el Sol en Leo, eso ayuda tremendamente a hacer que las cosas sucedan. Solamente hay que decirlas moduladitas, dulces, tiernas, con los pies en la tierra y los ojitos hacia el cielo y la manita en el corazón. Leo es un signo por esencia, por nacimiento, que brilla y brilla mucho. Nosotros también brillamos, mi querido Leo. Esta semana va a estar muy padre. Si tienes la oportunidad de hacer contacto con Leos, te vas a divertir muchísimo y les vas a aprender mucho. Porque Leo siempre tiene algo lindo que decir. Así que esta semana de energía mágica y maravillosa, donde vamos a tener a Mercurio en Virgo, que nos va a dar la oportunidad de ordenarnos mentalmente, de reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos, de saber exactamente qué quiero, quién soy, a dónde voy, puntos suspensivos, y con quién quiero ir. Tenemos a Urano en Tauro y a Marte en Tauro. Va a haber una pequeña ahí oposición. ¿Qué hacemos? Pues tomar las cosas con calma, no te enganches, mojarrita enjabonada. Los demás pueden opinar de ti lo que les dé su gana. La cosa es que tú te enganches de sus opiniones. No te pases más allá de las expectativas. Por eso sufrimos los seres humanos, por las tremendas expectativas que tenemos. Entonces, al tener a Marte en Tauro, con Urano en Tauro, puede ser que te sientas desesperado o inquieto. No pasa nada, es un tránsito chiquitín, no llega a mayores. Si empezamos a hacer cambio en nuestras actitudes, vamos a fluir con mayor facilidad. El pasado nos va a hacer un poquito de presente. Sí, el pasado va a ser como que, ay, si yo hubiera, si yo no me hubiera, si hubiera dicho, si yo no, mil y un cosas. A ver, mi amor, perdónate, pide perdón, acepta el perdón de alguien. Muchas veces no perdonamos, y no perdonar significa que hay mucho orgullo en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Pero esta semana pues resulta que los planetas ni siquiera nos preguntan, ellos nada más hacen. Me encantan, porque ellos nos van a hacer que nos reencontremos con nosotros mismos, nos reencontremos con seres amados, nos reencontremos con buenos amigos del pasado, que cerremos ciclos, que se vayan personas de nuestra vida, que regresen personas a nuestra vida, que se vayan trabajos, que regresen trabajos. Está bien interesante, es una semana muy agradable, por demás agradable, y el día 5 es un día muy mágico. El día 5 es un día para que hagas muchas intenciones. Es luna creciente. Solamente que hay varios movimientos que nos van a traer tan felices, contentos, llenos de energía, que como nosotros somos imanes, como imanes vamos a traer hacia nosotros lo que nosotros deseamos.
Así que puedes encender una velita linda, bonita, del color que a ti te guste, un incienso, hacer tus intenciones para que venga a ti, pues lo que tú deseas. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, andas muy pensante, muy ordenado mentalmente. Por esencia sí son. Miren, los Aries, que son fuego y que su planeta es Marte, al estar en la cruz cardinal, ustedes saben que son líderes, autónomos, mandan, ordenan, indican demás. Perfecto. Ahora que va a entrar Mercurio en Virgo, resulta que te vas a hacer todavía más metódico, más ordenado. Y tú sabes que tú compras algo y la cajita se guarda con el instructivo y demás por si lo necesitas. Ese orden es maravilloso porque es un orden físico, es un orden mental. Eso va a hacer que en esta semana tengas propuestas, eso y mucho más. Pero esto va a hacer que en esta semana tengas muchas propuestas, varias, bueno, dos propuestas, pero valen muchísimo la pena, profesionales, con cambios interesantísimos en tu economía. Esta semana, a partir de esta semana, ni quién te vaya a parar, mi querido Aries. Solamente debes de arreglar el quererte mucho, valorarte, respetarte, darte tu sitio, darte tu lugar, no enfadarte, no ofuscarte, no alterarte. No permitas que te muevan de tu centro. No les des el poder de tu vida a los demás, mi amor. Si tú les das el poder de tu vida a los demás, cuando alguien te provoca, pues tú dejas de tener el dominio sobre tu propia persona. Yo quiero que lo tengas perfectamente bien para que estés muy atento a las señales y a los mensajes que esta semana vas a recibir, que convienen muchísimo porque son personales y económicos. Y te repito, lo de las cuestiones laborales, hay mucha gente a tu alrededor que te está observando y sabe lo valioso que eres. Y bueno, pues ven, repito, nuevas propuestas. Para los Tauro, abundancia y prosperidad económica. Aquellos Tauros que hayan estado pasando por situaciones tal vez complicadas o en cuestiones profesionales, o querían cambiarse de trabajo, querían recibir mejores ingresos, pagar alguna que otra deuda, ya van a empezar a funcionar de manera padrísima. ¿Por qué? Porque esta semana se presentan movimientos que te convienen a la casa del trabajo y a la casa del dinero, 2 y 6. Eso quiere decir que vienen propuestas laborales muy interesantes, cambios en tu economía y también cerrando ciclos, quiere decir pagando alguna que otra deuda. Y bueno, de ahí se aprende, mi querido Tauro, aprender a tener finanzas sanas lo más que podamos. Y es muy buena época si tú quieres iniciar algo por tu propia cuenta. En el amor, en el romance y en la pasión, bueno, qué cosa, traes un no sé qué sé yo. Así que listísimo, porque si no tienes una relación ahí por ahí estable, o quieres formalizar una relación, o conocer a alguien, esta semana va a estar muy interesante. Para los Géminis, puedes andar un poco inquieto, incómodo, alterado, porque las cosas no están funcionando en el tiempo y espacio que tú quieres. Fíjate bien, resulta que este cambio de luna nueva a luna creciente va a ser súper favorable para ti, porque todo aquello que estaba detenido, bloqueado, tapado, enredado, se va a abrir totalmente. Esto te va a ayudar a entender que todo en la vida, mi querido Géminis, tiene un tiempo y un espacio. Y que hay un ser supremo con nosotros, que nosotros deseamos algo, y si eso no es en el tiempo exacto, se va a dar en el momento que deba de ser. Esta semana, a partir del 5, te vas a dar cuenta cómo todo empieza a caminar de manera sensacional. Ahora es muy buen momento para que inicies algo que habías estado postergando. Si dices que vas a hacer algo, dale, termínalo. Si dices que vas a comprar algo, no te quedes a medias y hazlo. Tu creatividad esta semana ni te va a preguntar, va a estar, pero a todo lo que da. Hay un florecimiento en tu interior que te impulsa a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y vas a empezar con tu hogar. Puede ser desde cambio de casa, remodelaciones, compras, adquisiciones, o empezar a hacer algo nuevo, diferente desde tu hogar, que va a convenirte mucho porque va a haber mayor tranquilidad y cambios favorables en tu economía. Para los Cáncer, nosotros, mi querido Cáncer, somos lo que pensamos.
Tú especialmente tienes una mente sumamente poderosísima. Y esa mente tú la manejas, no te maneja la mente a ti. Te invito que esta semana que estamos en luna nueva, que va a pasar a luna creciente, que hay muchas cosas muy interesantes que te convienen, quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son y habla y corre y ve por lo que te corresponde, por derecho de conciencia, mi amor. Lo que sucede es que te das en ocasiones de más, compartes de más, llega un momento en que quedas cansado, bajón, te desesperas, porque esperas lo mismo de los demás. Pues es momento de hablar, mi amor, para que todo fluya en armonía. Los demás no te están leyendo la mente, mi vida. Y eso va a pasar porque está muy marcado en la casa número 4 de la familia, donde hay mayor comunicación, pero también en tu casa de trabajo y de los amigos, donde hay un cambio en ellos hacia ti, porque tu energía va a hacer que puedas hablar y decir cuáles son tus necesidades. Si estabas en la búsqueda de una compra importante que traías en mente desde hace mucho tiempo, está totalmente aspectada. Júpiter en Aries te dio algo muy importante: fuerza, poder, energía, intuición y percepción. Aprovéchala, porque se van a abrir caminos nuevos y vas a poder hacer algo nuevo o diferente que te van a dar paz y tranquilidad. Para los Leo, seguimos con el sol en tu signo. Esta es una super semana para ti, mi querido Leo. Estás pleno, contento, realizado, enamorado, feliz. Estás enamorado de ti, de la vida, del aquí, del ahora, de esta vida maravillosa que a pesar de situaciones que nos puede pasar a todos, la has estado viendo estos últimos meses, aproximadamente a partir de finales de marzo, principios de abril. Te diste cuenta que todo lo que has estado viviendo ha sido un gran crecimiento, un gran aprendizaje, y mantuviste tus pies en la tierra, tus ojitos hacia el cielo y, como siempre les digo, tu manita en el corazón. Bueno, pues ahora todas esas buenas obras, toda esa generosidad, todo ese compartir con los demás va a dar grandísimos resultados. Bien dicen que todo aquello que sembramos se cosecha. Tus semillas han sido espectaculares y vas a empezar a cosechar, pero a borbolletes, en abundancia. Hay buena fortuna y mucha prosperidad. Es algo pues bien ganado, mi querido Leo, para que tengas paz y mucha serenidad estos próximos meses. Y para ti, mi querido Virgo, mira, hay mucha fuerza en tu interior, pero esa fuerza en tu interior muchas veces no la dices. Tú sabes que eres fuerte, capaz, íntegro, honesto, trabajador, echado para adelante. Di qué es lo que tú quieres. Ahorita, fíjate, como Mercurio va a entrar en tu signo exactamente el 4. El 5 es luna creciente. Tenemos el sol en Leo. Hay oportunidades bárbaras de que todo lo que digas, te digan sí, 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 sí. Pero lo único que tienes que hacer es ponerlo sobre la mesa. Sabemos que eres una persona sumamente creativa. Olvídate de las penas, olvídate del qué dirán. Si tú quieres algo, ve por ello. No esperes que los demás te vengan a leer la mente. Repito, Mercurio en Virgo, en tu signo, te va a impulsar a que lo hagas. Yo nada más te lo estoy poniendo aquí sobre la mesa porque sé que lo vas a hacer. Y me va a dar mucho gusto que vengan cascadas de oportunidades para ustedes. Para los Libra, Júpiter es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, y te está dando grandes oportunidades. No es tiempo de pensar, mi amor, es tiempo de actuar. Hay muy buenos aspectos, muy buenos movimientos por ahí, sextiles y trígonos, que te van a dar alegría y felicidad. Esta lunita creciente va a ser de las suyas a tu favor. Así que ábrete a la abundancia que el universo tiene para ti. Confía al 100%, mi querido Libra, también en tus amistades, en tus relaciones sociales. Estas relaciones sociales y estas amistades están viéndote, saben lo que eres y lo capaz que eres para hacer que las cosas sucedan. Bueno, ahora te van a poner algo sobre la mesa que vale mucho la pena
y gracias a tu ingenio, tu creatividad, con la mezcla de la intuición, si la utilizas, vas a dar pasos agigantados con cambios muy favorables, por supuesto, en tu economía. Para mis queridos escorpiones, Marte, que también es un planeta, pues ustedes saben que antes de que tuvieran a Plutón, ustedes, Escorpión, por planeta, pues era Marte, ¿verdad? Igual que Piscis, antes de que fuera Neptuno, era Júpiter. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que Marte te está dando grandes oportunidades de reencontrarte contigo mismo, ya te sientes más relajado, más tranquilo, más sereno. El Sol en Leo te está dando muy buenos beneficios porque estás creciendo en amor propio, en autoestima, en seguridad. No digo que no la tuvieras, pasaron situaciones que te hicieron como que dudar un poquito de los negocios o de los trabajos o de los estudios que tú estabas haciendo, pero eran simplemente crecimientos, ¿verdad? Aprendizajes, maduraciones. Esta semana es hermosa para ti, mi querido Escorpión. Liberaste muchas ataduras, te quitaste estacas en todos los sentidos, te quitaste pensamientos negativos y eso se va a ver clarísimo en el transcurso de esta semana. Todos esos cambios que se van a quedar contigo 3, 4 semanas aproximadamente, pero los empiezas a sentir a partir de Mercurio, que va a estar con Virgo, en el signo de Virgo, pero especialmente cuando esté la luna creciente, que es el día 5. Así que ábrete a la abundancia en todos los sentidos, mi querido Escorpión. Para los Sagitarios, traemos todas las de ganar, pero en toda la extensión de la palabra. No va a haber nada ni nadie que te coarte ni que te limite, mi querido Sagitario. Todo lo que has estado viviendo en el transcurso de tu vida, de los años, se llama crecimiento y aprendizaje. Estás en una época maravillosa. Mira, Venus te está dando la oportunidad de confiar en tu poderío, en tu capacidad, en tu arte, en la belleza que tú logras ver mientras los otros a lo mejor no la ven. Ahorita tu sexto sentido te va a llevar a hacer algo nuevo o algo diferente o ponerlo sobre la mesa. Por lo regular, Sagitarios, ustedes saben que nuestra intuición y percepción es muy alta. Esta semana va a estar muy elevada porque Mercurio nos está aspectando de manera súper maravillosa para dar en el punto exacto para hacer cosas nuevas, diferentes, que nos van a dar paz, tranquilidad, serenidad y, ¿cómo de que no?, muy buenos cambios en nuestra economía. En la salud nos vemos muy bien, haciendo ejercicio, cuidándonos, atendiéndonos, y también se marca el reencuentro, puede ser con alguna amistad, con algún familiar, algo lindo que viene a la vida de los Sagitarios con las amistades o con la familia. Para los Capricornio, todo, absolutamente, todo lo que vayas a iniciar se marca súper bien aspectado. No va a haber nada ni nadie que te limite, especialmente, mira, yo te sugiero que pongas sobre la mesa las propuestas que te están haciendo y las rebotes con personas con más experiencia que tú o con tus seres amados que tengan el conocimiento al respecto. Porque esas propuestas que están sobre la mesa se ven que las estás rebotando tú contigo mismo. Podemos tener mucha experiencia en muchas cosas, Capricornio, pero no tenemos por qué tener la experiencia en todo. Hay que bajarnos un poquito la guardia y pedir ayuda y levantar la manita porque te va a convenir. Si tienes que hacer algún tipo de cambio en tu forma de pensar, sentir y actuar, pero a ti te conviene porque es para tu bienestar, adelante, no porque te estén diciendo que lo debes de hacer. En las cuestiones profesionales o propuestas nuevas, sí es importante que te asesores. Si tú traes todo el conocimiento, pues adelante, dale. Pero si necesitas que te digan por dónde, va a ser muy bueno y muy positivo para ti y para los tuyos. Para los Acuario, atracción, química, magnetismo, química en toda la extensión de la palabra. Cuando hablo de química no me refiero a que solamente, ¡ay, qué bien le caigo a todo mundo! No, la conexión que hay con el universo contigo como imán, ¿no? Lo que hay a tu alrededor viene hacia ti totalmente a pegarse. Fíjate muy bien lo que estás pensando porque últimamente has traído varitas mágicas y te has dado cuenta que tu pensar se ha convertido en una realidad. Decreta y afirma y visualiza todo lo que tú deseas. Rodéate de gente que esté vibrando en tu misma frecuencia.
no te juntes con personas que quitan energía porque son vampiritos energéticos o garrapatitas energéticas. Si vas a hacer algo nuevo, algo diferente, si sabes hacerlo, adelante. Si no, pues pide ayuda y asesórate por los que tengan más conocimiento que tú. Se ve que hay una compra grande, es una compra grande muy importante, que te va a convenir no a futuro o corto plazo, a la brevedad, porque eso tiene que ver con algo que te va a generar ingresos a partir de los próximos meses, específicamente a partir del mes de septiembre. Para mis queridos Piscis, pues siguen los viajes en la vida de los Piscis, siguen los cambios de casa, los cambios de vehículo, pero especialmente un gran cambio en tu forma de ver la vida a tu favor. ¿Qué quiero decir con esto? Estás empezando a darte tu sitio, a darte tu lugar, a quererte más, a amarte más, a valorarte más, para que de esta forma, pues no invadan tu espacio vital. Muchas veces, como siempre les digo, mis queridos Piscis, pónganse mero delante de la fila. ¿Por qué? Porque ustedes con su bondad, su nobleza y su gran corazón, pues se dejan hacer a un ladito para que pasen los demás. Me estoy refiriendo exactamente a sus seres amados, ¿verdad? No a otras personas, porque para ahí sí sale el otro Piscis, ¿verdad? Porque son dos piscicitos así, ¿verdad? Dos pececitos. Bien, te cuento que el día 4, especialmente 4 y 5, son 2 días que yo quiero que tomes nota y los pongas en tu agenda. Vas a recibir llamadas importantes que convienen muchísimo a tu futuro a muy corto plazo en tu vida profesional y laboral. Te invito a que el día 5 escribas absolutamente toda esa información por doquier que te esté llegando, ya sea en una canción, en un libro, en una plática o porque el universo te mandó un mensaje. Escribe toda esa información, ahí van a estar las claves perfectas para las próximas decisiones que tú quieres hacer en septiembre, octubre y noviembre. Sé que traes muchos planes, pero es buena época si los quieres dar para adelante o los quieres iniciar o quieres darle continuidad. Solamente te pido que pongas mucha atención a 2 días, el 4 y el 5, que son buenísimos. Ponlos en tu agenda y después me cuentas, mi querido Piscis, vas a ver qué lindo te va a ir, porque no solamente es en lo profesional, es en lo familiar y en lo sentimental. Muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo, como siempre, mucha luz, mucha paz, mucho amor. Confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Cualquier cosa que estás viviendo, recuerda que eso también va a pasar. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que no te pierdas nada de lo que tenemos para ti. Nuestra página, córrele a nuestra página también para que la conozcas, misadamohamed.com. Y las redes sociales, todas Misada Mohamed, incluyendo TikTok. Y acuérdate, eres lo que estás pensando. Esta es muy buena semana, póngale mucha atención. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.